Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos contentos de que en esta mañana nos acompañe. Damos gracias a nuestro Dios. Estamos a punto de terminar nuestro trimestre que llevaba por título Cultivando el fruto del Espíritu. Y damos gracias a nuestro Dios en esta mañana a personas que nos oyen hasta allá del estado de Kentucky. Damos gloria a nuestro Dios por ello. Así que con esto en mente vamos a estudiar la lección número 12 que tenemos en esta mañana, que lleva por título Andar en el Espíritu. Yo creo que esta lección nos va a servir de rica bendición para cada uno de nosotros, para que podamos andar cada uno de nosotros en el Espíritu. Y gloria sea a nuestro Dios que a través de estas lecciones hemos entendido la maravilla que nuestro Dios quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Él quiere que las características que Él tiene por medio del fruto del Espíritu las tengamos cada uno de nosotros y tengamos la imagen que nuestro Dios desea para sus hijos. Así que en esta mañana nuestro objetivo es muy claro. Dice: aprender que andar en el Espíritu se refiere a un viaje de fe. Así que vamos a ahora tomar ese viaje, vamos a ver qué es vivir en fe, y vamos a verlo a través de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver a nuestro padre Abraham, que fue a nuestro padre, o que le llamamos el padre de la fe. Así que dice: aprender que andar en el Espíritu se refiere a un viaje de fe y a un estilo de vida de santidad que solo es posible mediante la dirección del Espíritu Santo. Así que este viaje lo tomamos primeramente sabiendo que cada uno de nosotros somos morada de ese Espíritu Santo, y que el trabajo que realizamos por medio del fruto del Espíritu no es por nuestras fuerzas, sino por el santo poder de su Santo Espíritu que vive en cada uno de nosotros. Y de esa manera podemos decir que andamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos el templo, somos esa morada donde mora el Espíritu Santo, y ahora empezamos a dar el fruto del Espíritu. Y mire nuestro texto base, que vamos a estar hablando mucho de este texto. ¿Por qué? Porque nos enseña una grande enseñanza para con cada uno de nosotros. Estamos por terminar nuestras lecciones, mas sin embargo fíjese bien con qué termina ahora el apóstol Pablo, dándonos en el libro de Gálatas capítulo 5, 25. Dice: si vivimos por el Espíritu. Así que cada uno de nosotros vivimos por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos mueve, y la Biblia nos dice que no apaguemos el Espíritu. Así que si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Así que hay dos maneras muy buenas para con cada uno de nosotros. Primeramente, vivir por el Espíritu, no en el Espíritu, sino por el Espíritu, porque por medio del Espíritu Santo es que sale el fruto de cada uno de nosotros: el gozo, la paz, la tolerancia, pero si vivimos por el Espíritu. Así que es bien importante vivir por el Espíritu, y debemos también andar también por el Espíritu. Así que cada uno de nosotros debemos de vivir y debemos de andar. Y lo que se va a tratar nuestra lección en esta rica mañana: vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Yo creo que a través de ella nos vamos a dar cuenta cómo cada uno de nosotros podemos vivir en esa santidad de nuestro Dios, ese estilo, esa nueva identidad, esa nueva vida que por medio del Espíritu Santo vivimos de la manera que nuestro Dios desea. Y vamos a mezclar en todo ello la fe, las obras, y vamos a ver ejemplos de la palabra de nuestro Dios que nos enseñan a cada uno de nosotros. Y vamos a ubicarnos en el libro de Romanos capítulo 4. Y quiero que sepan que Romanos capítulo 4 habla de dos personajes muy conocidos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe, y el otro es David, donde nuestro Señor perdonó el pecado de aquel David que había cometido aquel adulterio. Ahora lo vemos como nuestro Dios lo perdona, pero él tuvo que implorar el perdón de nuestro Dios. Y luego también vemos a nuestro padre Abraham, que vamos a estar viendo dos personajes muy importantes que nos van a enseñar a cada uno de nosotros cómo andar en el Espíritu. Recuerde que esta lección nos va a ayudar a poder andar
en el Espíritu. Dice Romanos capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Así que tenemos a aquel Abraham según la carne, y dice el verso 2 del Romanos capítulo 4. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, y yo creo que todos sabemos aquellas grandes obras que hizo a nuestro padre Abraham, y sigue diciendo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Así que quiero que sepan que somos deudores a hacer obras. Cada uno de nosotros, si nos ponemos en nuestra mente que somos justificados porque hacemos obras, yo creo que es el error más grande. Somos justificados por medio de la gracia, de la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Abraham hizo buenas obras, mas sin embargo quiero que sepan, dice la palabra en nuestro Dios, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Así que no nos vamos a justificar ante la presencia de nuestro Dios por medio de las obras, ni aquí Abraham, aun aunque las tuvo. Quiero que sepan que nos justificamos no por nuestras obras, sino dice el verso 3 del 4. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y yo creo que sabemos que sí creyó cuando nuestro Dios le dijo que fuera a sacrificar a su hijo. Quiero que sepan que Abraham es un personaje que cree a nuestro Dios, que mezcla la fe. Inmediatamente él actúa, hace la obra, y sigue diciendo, dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que cree a nuestro Dios, se le cuenta por justicia, pero dice el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que somos deudores, y es por eso que nuestras obras las hacemos porque el Señor nos ha salvado, porque el Señor nos ha redimido, no para que el Señor nos dé la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación de nuestro Dios viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestras obras más. Sin embargo, somos deudores. El Señor nos ha redimido, el Señor nos ha salvado, así que cada uno de nosotros tenemos que hacer obra a consecuencia de que el Señor nos ha redimido. No para obtener la salvación nuevamente, porque la salvación viene de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, no por nuestras obras, y por eso dice el verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Así que recordemos cada uno de nosotros que somos deudores a hacer buenas obras. Dice el verso 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que debemos de tener esa fe a nuestro Dios, porque Él es el que mandó a su Hijo para rescatarnos, y dice, si no cree, dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y mire qué nos dice el verso 6 para entender este hermoso versículo. Dice el 6, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Nuevamente recordemos que no somos justificados ante la presencia de nuestro Dios por nuestras obras, mas sin embargo mire la contestación que dice el verso 7, diciendo, bienaventurado aquellos cuya iniquidad son perdonadas. Cuando llegamos ante la presencia de nuestro Dios, pedimos el perdón de pecados. Quiero que sepan que nuestro Dios es bondadoso, y dice la palabra de nuestro Dios que en el cielo hay gran gozo cuando un pecador se arrepiente. Así que bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonados. Somos bienaventurados, aquel David fue bienaventurado, ahora hasta nuestros tiempos somos bienaventurados que se nos han perdonado nuestras iniquidades, no por nuestras obras, no por la ley, mas sin embargo por el grande privilegio de que nuestro Dios manda a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice, y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cómo son cubiertos? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos las hermosas palabras de Juan cuando dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando nos allegamos ante la presencia de nuestro Dios, quiero que sepa que ahora vamos a andar de acuerdo al Espíritu, y cuyos pecados son cubiertos, y lo dice el verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa
de pecados. Así que somos bienaventurados, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, llega nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, perdona nuestros pecados, nos acerca ante la presencia de nuestro Dios, estando nosotros en tiempos antiguos separados de su gracia, ahora viene y nos hace amigos de nuestro Dios. Sigue diciendo el verso 9, nuevamente hablando de Abraham, nuevamente hablando de David, personajes podemos decir fuertes en el Antiguo Testamento. Dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos el que era circuncidado era el judío, mas sin embargo nuevamente se va al Antiguo Testamento y mire lo que nos dice. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, y nos ponemos a pensar, bueno, y el gentilismo que pasa, cada uno de nosotros que no somos circuncidados, pero sigue siendo la palabra de nuestro Dios. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, el perdón de pecados, el que el Señor mande a su Hijo, el que tengamos la gracia, dice, o también para los de la incircuncisión. Y gloria a nuestro Dios que aun siendo nosotros no del pueblo judío, abre la puerta no únicamente para el que estaba circuncidado, sino también para el que no estaba incircuncidado. Sigue diciendo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, aquella fe, y ahora vemos que se le ha dado el nombre a Abraham del padre de la fe. Dice el 10, ¿cómo pues? Dice, ¿cómo pues le fue contada? Dice, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Abraham viene desde la antigüedad, y sin embargo él no fue una persona que fue circuncidada, mas sin embargo por la justicia, por la fe, quiero que sepan que se acerca a él ante la presencia de nuestro Dios. Ahora nosotros también de esta misma manera nos acercamos no por nuestras obras, sino por el perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Así que para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que nosotros creemos en el Hijo de Dios, creemos en nuestro Dios, sabemos que Él es el Redentor, sabemos que Él perdona nuestros pecados y tenemos esa fe. Y recordemos que nos dice allá en Hebreos que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Así somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo y por esa fe que cada uno de nosotros tenemos. Dice el 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que tenemos aquí que la fe es algo bien importante y lo vamos a ver a través de la palabra de nuestro Dios. Así que si tiene su cuadernito, voy a invitarle, nos va a enseñar algo grandísimo sobre el texto que tenemos de memoria, que era, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Y guárdese bien estas palabras, este verso que se encuentra en Gálatas 5:25, porque vamos a estar estudiando palabra por palabra en referencia de Gálatas 5:25. Y miren lo que dice la introducción. Al acercarnos al fin de esta lección sobre cultivar el fruto del Espíritu. Así que estamos por terminar y llegamos a la lección número 12, donde ahora estamos viendo cómo podemos andar en el Espíritu y qué pasos debemos llevar. Así que en esta lección usted va a entender exactamente lo que nuestro Dios quiere y cómo debemos de andar en el Espíritu. Sigue diciendo, dice, al acercarnos al final de esta lección sobre cultivar el fruto del Espíritu, escuchamos lo que Pablo podía considerar la conclusión de este asunto. Y miren lo que dice, y vamos a recordar nuevamente este hermoso pasaje. Gálatas 5:25. Quiero que se lo grabe, lo voy a leer 2 veces. Si vivimos por el Espíritu, andamos también en el Espíritu. Nuevamente, si vivimos en el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Así que vamos a vivir por el Espíritu y vamos a andar también
por el Espíritu. Es algo bien importante. Quiero que sepa que este pasaje de la Biblia tiene 10 palabras y vamos a definir cada una de ellas para poder entender qué es andar en el Espíritu. Hay mucho que extraer de esta frase. Veamos cada parte de este hermoso pasaje de la palabra de nuestro Dios. Primeramente, yo creo que vemos la palabra que aparece 2 veces por el Espíritu. Dice, por el Espíritu. Pablo usa esta expresión 2 veces en 10 palabras. En estas 10 palabras que completan una oración, Pablo usa 2 veces la palabra por el Espíritu. Sigue diciendo, por el Espíritu, Pablo usa esta expresión 2 veces en 10 palabras. Esa es nuestra posición divina. Así que de aquí en adelante que el Señor ha depositado su Santo Espíritu en nosotros y que ahora su Santo Espíritu vive dentro de nosotros, ahora podemos expresar que vamos a dar el fruto del Espíritu, que vamos a vivir. Y dice, por el Espíritu, ese es un todo, dice. Nuevamente voy a leer la primera parte. Dice, por el Espíritu, Pablo usa esta expresión 2 veces en 10 palabras. Esa es nuestra posición divina. Por el Espíritu, dice, ese es todo el punto. Dios nos ha llamado a un estilo de vida santo. Si vivimos por el Espíritu, es porque nuestro Dios nos ha liberado, nos ha quitado el pecado de nuestras vidas, ha perdonado nuestro pecado y ahora desea que vivamos cada uno de nosotros una vida en santidad. Y ahora que usted y yo hemos consagrado nuestra vida al Señor, ahora tenemos que vivir este estilo de vida. Sigue diciendo, y cada manifestación del fruto muestra cómo debe lucir dicho estilo de vida. ¿Cómo debemos de vivir? Yo creo que vimos el amor, vimos el gozo, vimos la paz, la paciencia, la benignidad. Ese es el estilo nuevo de vida que cada uno de nosotros debemos de vivir. Recordemos que la obra de la carne nos daba borracheras, banqueteos, los celos, las iras. Todo eso era lo que antes éramos. Ahora tenemos un nuevo estilo de vida porque tenemos una nueva identidad, porque ahora pertenecemos a nuestro Dios, no allá al mundo. Sigue diciendo cómo debe lucir este estilo de vida. Dice, sin embargo, dice, esto es inalcanzable por uno mismo. Es algo que yo no lo puedo alcanzar, yo no lo puedo hacer. De la única manera que puedo caminar de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios es dejando que su Santo Espíritu sea el que moldee nuestras vidas y que nos acerque ante la presencia de nuestro Dios. Así que si has fracasado en tu vida, ha sido porque tú eres el que quiere hacer de acuerdo a nuestro Dios. Recuerda que ponte en las manos de nuestro Dios, ponte en las manos de nuestro Señor Jesucristo y deja que el Santo Espíritu sea el que camine, quite los obstáculos para que tú puedas tener éxito en la vida. Así que, sin embargo, esto es inalcanzable por uno mismo. Esto es posible únicamente cuando uno se compromete a luchar, a caminar y dejar que su Santo Espíritu esté dentro de nosotros. Esto es posible únicamente cuando se comparte dentro de nosotros la naturaleza de Cristo por medio de su Santo Espíritu. Y dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que estamos viendo cómo podemos andar en el Espíritu, primeramente dejando que el Espíritu sea el que dentro de nosotros nos haga caminar ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a tener esa naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dejamos que su Santo Espíritu esté dentro de nosotros. Sigue diciendo, la expresión si vivimos, nuevamente estamos hablando del pasaje de Gálatas 5:25. Dice, la expresión si vivimos sugiere mucho más. La palabra sí significa que dice que esta vida no es forzada en nosotros. Dejamos que Él sea el que viva dentro de nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Así que la expresión si vivimos sugiere mucho más. La palabra sí significa que esta vida no es forzada en nosotros, sino que es nuestra respuesta de fe para con nuestro Dios. Ha llegado la fe a cada uno de nosotros. Ahora actuamos de acuerdo a la fe
que nuestro Dios ha depositado dentro de nosotros. Y recordemos que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Sí significa que, que muchos optarán por una vida en la carne en vez de una vida de fe. Así que cuando decimos sí, cuando dejamos que su Santo Espíritu venga y more con cada uno de nosotros, quiero que sepan que ya no vamos a vivir de acuerdo a la carne, ahora vamos a vivir de acuerdo a una vida llena de fe. Y cuando tenemos fe, tenemos la confianza, tenemos la seguridad y esperamos que el Redentor venga para darnos una corona de vida. La referencia a nosotros indica que una vida en el Espíritu no es una vida sin compañía, sino una vida íntima en la comunidad de los santos. Así que cuando llegamos y dejamos que el Espíritu Santo venga dentro de nosotros y more, ahora vamos a tener esa comunión con los santos, vamos a compartir con los santos, vamos a vivir con los santos. Y recordamos desde el libro de los Hechos, cuando aquella iglesia primitiva dice que partían el pan juntos. Muchas de las veces, ¿cuántos cristianos desean o quieren o se alejan del grupo creyendo que están bien? Pero cuando el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, tenemos, y esto es algo bien importante, tenemos que tener comunión con su iglesia, con su cuerpo. Así que cada uno de nosotros debemos de pensar que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está ligado y cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Y si tú te alejas, no quieres esa comunión con el cuerpo, te estás engañando. ¿Por qué? Porque su Santo Espíritu es un espíritu que desea estar en la unidad. Nuevamente, la referencia a nosotros indica que una vida en el Espíritu no es una vida sin compañía. Tenemos que tener esa compañía, sino una vida íntima en la comunidad con los santos. Así que hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que preocuparnos cada uno por los otros. ¿Por qué? Porque ahora andamos en el Espíritu. Sigue diciendo, esto significa que no poseemos este fruto en forma aislada. No es que cada quien allá en su diferente lugar, sino es algo que el fruto del Espíritu nos ayuda a tenernos unidos, a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú eres una persona que te alejas del grupo, estás separado del grupo, no quieres convivir con el grupo, quiero que sepas que estás cometiendo uno de los errores más grandes. Tienes que cambiar tu actitud. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es el gozo, es la paz, la benignidad, donde nos une a los compañeros los unos con los otros. Esto significa que no poseemos este fruto en forma aislada, sino en compañía de los creyentes. Así que esto es algo que su Santo Espíritu deposita dentro de nosotros y esto nos hace que tengamos compañía, que seamos compañeros los unos con los otros. Dice, la expresión vivimos significa que el llamado no es medio tiempo. Así que no hemos sido llamados o no vivimos en el Espíritu. No quiere decir que nomás cuando yo quiera, cuando tenga ganas o de medio tiempo, sino vivir en Cristo es 24/7, 24 días, 7 días de las 24 horas, 7 días de la semana. Así que cada uno de nosotros pensemos que el Señor nos ha redimido, que el Señor ha depositado su Santo Espíritu y ahora estamos viviendo por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos encamina y ahora tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, dice, esta es una forma de vida que es continua e ininterrumpida en relación a Cristo mediante el Espíritu Santo. No debemos vivir de acuerdo o vivir de acuerdo al Espíritu de vez en cuando, sino todo el tiempo nuestra vida tiene que estar consagrada a nuestro Dios. Así que cuando andamos en el Espíritu, no es un ratito, no es cuando yo quiera. Andar en el Espíritu es andar en la comunión con los santos, caminar con los santos y vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, a esta forma de vida en el Espíritu también se le hace referencia en la segunda cláusula, que vamos a ver la segunda parte, andamos también. La palabra andamos, vamos a verlo en diferentes partes, dice, en vista de que vivimos en el Espíritu, entonces en forma natural vendrá
cada uno de nosotros a caminar de acuerdo al Espíritu. Ahora tenemos que caminar de acuerdo al Espíritu y vamos a ver algunos personajes ahorita que caminaron en el camino de nuestro Dios. Dice, sin embargo, ¿qué significa andar? Es la pregunta. Si tenemos andar en el Espíritu, bueno, ¿qué significa andar? ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Sigue diciendo, recordando la lección 1, se entiende que este andar es un camino. Así que tenemos un camino. Yo creo que la palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, mas sin embargo su fin es de muerte o es de perdición. Pero hay caminos que al hombre le parecen, pero hay un camino que nos lleva a la vida eterna. Y si recordamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así que tenemos, en el andar hay un camino. ¿Quién es ese camino? Nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, recordando la lección 1, dice, se entiende que este andar es un camino, una forma de vida. Ahora, ¿cómo vivimos? No vivo como yo quiero vivir, sino como su Santo Espíritu desea que yo viva. Y nuevamente Pablo nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de nosotros. Dice, andar en el sendero es un lenguaje figurativo que denota una conducta en conformidad a un estilo de vida santo. Así que si tú has recibido su Santo Espíritu dentro de tu vida, quiero que sepas que ahora tienes que vivir en santidad. Tienes que tener mucho cuidado cómo hablas, qué ves, cómo actúas. ¿Por qué? Porque la gente de alrededor está viendo de la manera que tú eres, y por medio de tu actuación quiero que sepas que ellos pueden glorificar a nuestro Padre celestial. Sigue diciendo allí en Deuteronomio 5:33. Dice de la siguiente manera, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Vamos a andar en ese hermoso camino. Y yo creo que tenemos ejemplos de personajes que caminaron, que anduvieron de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ahora nos toca a cada uno de nosotros entender cómo debemos de andar. Fíjense bien, encontramos este andar en toda la escritura. Lo podemos ver desde el libro de Génesis, donde dice, y caminó Enoc con Dios. Y vemos este andar, este camino donde caminó Enoc con Dios. Génesis 5:22 dice, con Dios caminó Noé. También lo vimos un varón conforme a la palabra de nuestro Dios, que obedeció a nuestro Dios construyendo aquella arca para salvar a toda su familia. Así con Dios caminó Noé, lo vemos en Génesis 6:9, y también nos dice Isaac, David y Josafat anduvieron con nuestro Dios. Así que tenemos personajes en la Biblia que nos enseñan que caminaron. Andar es caminar con nuestro Dios. ¿Cómo caminamos? En una vida llena de santidad. Y por eso ahora la palabra de nuestro Dios en esta lección, que es andar en el Espíritu, nos ayuda a entender que andar es caminar con nuestro Dios, y cuando caminamos con nuestro Dios tenemos que vivir una vida llena de santidad. Y eso quiero que sepan que es lo que le agrada a nuestro Dios. Y vimos el ejemplo, ¿verdad?, de Abraham, quien caminó con nuestro Dios de esta manera. Sigue diciendo, sin embargo, quizás sea Abraham quien ejemplifique mejor este viaje de la fe y fidelidad. Yo creo que vimos a Abraham, nuestro padre Abraham, que muestra su fidelidad a nuestro Dios, que vemos también su fe que tiene, y yo creo que ese ejemplo nos ayuda a cada uno de nosotros a tener esa fe que tuvo Abraham, tener esa fidelidad que tuvo Abraham. Dice, Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto. Nuevamente, andar en el Espíritu, anda delante de mí y ser perfecto. ¿Qué es lo que desea nuestro Dios? Que nos alejemos de las obras de la carne para andar de acuerdo al camino de nuestro Dios. Cuando andamos en el camino de nuestro Dios, quiero que sepan que el fruto del Espíritu va a salir de nuestra vida. ¿Para qué? Para enseñarle a toda la gente que somos vencedores y que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Así que sigue diciendo, dice, y él lo hizo, después de que le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto, y él lo hizo. He aquí la razón por la cual Abraham es el padre de la fe
y nuestro modelo. Él hizo exactamente lo que nuestro Dios le dijo. Dijo, anda y ser perfecto. Y sigue diciendo, dice, he aquí la razón por la cual Abraham es el padre de la fe y nuestro modelo. Dice, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Así que, ¿qué hacemos ahora nosotros en Romanos 4:12? Seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham, que mostró esa fe. ¿Para qué? Para poder caminar ante la presencia de nuestro Dios. Ahora nosotros, para andar en ese camino, para andar en el Espíritu, quiero que sepan que necesitamos de esa fe para caminar ante la presencia de nuestro Dios. Ahora, bajo el nuevo pacto, este andar impulsa y nos guía por el don del Espíritu Santo. Ahora ese Santo Espíritu es el que viene en nuestras vidas, nos guía, es nuestro maestro para que podamos caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Ahora andamos por medio del Espíritu Santo, nos guía, nos protege, nos cuida, es nuestro maestro. Sigue diciendo, Jesús prometió el Espíritu Santo, dice, justo antes de su muerte. Si recordamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, pero dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Si estamos viendo ahora la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos va a guiar a toda verdad. No quieras guiarte tú, no quieras andar en el Espíritu de acuerdo a tus propias obras, sino ahora anda en el Espíritu, dejando que el Espíritu Santo sea el que viva en tu vida y te guíe exactamente ante la presencia de nuestro Dios. Dice, como maestro y consolador, eso es el Espíritu Santo, como un maestro, como un consolador, el Espíritu guía y nosotros le seguimos. Así que, ¿quién es nuestra guía? Sabemos que Dios ha depositado su Santo Espíritu, ahora sale el fruto del Espíritu de nuestras vidas, Él es el que está guiando nuestras vidas. Quiero que sepa que muchas de las veces fracasamos a consecuencia que queremos caminar de acuerdo a nuestra propia voluntad. Cuando la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que Él es nuestra guía, Él es nuestro maestro, y si lo dejamos que Él guíe nuestra vida, vamos a tener éxito en la vida. Dice, la verdad a la cual estamos siendo guiados es el camino de Cristo, tal como se ve en cada manifestación de los frutos del Espíritu. Si estamos viendo ahora, fíjense bien, cuando dejamos que su Santo Espíritu gobierne nuestras vidas, vamos a tener ese amor, vamos a tener la imagen que el hombre perdió ahí en el huerto. Ahora vamos a tener amor, vamos a tener la paz, vamos a tener el gozo y vamos a andar de acuerdo a la manifestación del fruto del Espíritu. Si andar en el Espíritu significa tomar cada paso de fe a medida que el Espíritu nos conforma a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos moldea de tal manera que ahora estamos siendo moldeados por medio de su Santo Espíritu y podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de nosotros. Así que estamos viendo que es andar en el Espíritu. Primeramente, que el hombre viva en santidad, que el hombre sea perfecto y que el fruto del Espíritu, cuando se habla, quiero que sepan que inmediatamente se ve su amor, se ve su gozo, su benignidad con los unos con los otros, y esto nos ayuda a andar en el camino de nuestro Dios. Sigue diciendo, las epístolas nos hacen ver cómo debe lucir estos pasos. Andar en el Espíritu, ahora quiero que sepan que las cartas o las epístolas nos enseñan a cómo andar en el Espíritu. Dice la carta a los Efesios, exclusivamente se le puede llamar una guía tocante al andar. Y fíjense bien cómo nos enseña a andar. Y dice, andar en buenas obras, porque somos deudores a hacer buenas obras, no para recibir la salvación, pero porque somos deudores. Dice, andar en buenas obras, andar como es digno de nuestra vocación. Hemos sido ahora transformados, nuestra vocación es andar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, así que caminamos en nuestra vocación, andar en amor. Dice, en esto conoceréis mis discípulos que se aman los unos con los otros. Dice, andar como hijos de luz. Nuestro Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, con diligencia
y glorias a nuestro Dios. Si estamos viendo el andar en el Espíritu Santo, tenemos que andar en buenas obras, tenemos que andar como es digno de nuestra vocación, tenemos que andar con amor, tenemos que andar como hijos de luz, andar con diligencia. Aquí inmediatamente empezamos a caminar, a andar de acuerdo al fruto del Espíritu. Gloria sea nuestro Dios que ha depositado esto dentro de nosotros. Ahora nosotros tenemos que, y que es el título de nuestro cuadernito, cultivar el fruto del Espíritu. Yo no sé qué tanto tú lo has cultivado. Si alguien quiere tener un buen jardín, tiene que abonar la tierra, tiene que hacer los preparativos para que el fruto crezca. Bueno, de esa manera ahora nos toca a cada uno de nosotros cultivar el fruto del Espíritu. No apaguéis el Espíritu. ¿Por qué? El Espíritu quiere obrar. Así que tenemos algo maravilloso y esto se encuentra en Efesios 2:10, 4:1, 5:2 y 8 y también el capítulo 5, versículo 15. Así que hermanos, andemos en el Espíritu y juntos. Y recordemos una vez más, cuando el Espíritu vive dentro de nosotros, dice que aquella iglesia primitiva, todas las cosas las tenía en común, partían el pan juntos y eso es lo que desea a nuestro Dios de cada uno de nosotros. Así que si tú eres una persona que te alejas del grupo, quiero que sepas que te estás engañando. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es vivir en compañía y saber que su Santo Espíritu está dentro de nosotros. Ahora vamos a ver algunas de las preguntas que nos tiene nuestro cuadernito. Veamos una de ellas. ¿Qué significa andar como una metáfora bíblica? Deuteronomio 5:33, a Salmo 119:1 y segunda de Juan 1:4-6. Vamos a verlo. Primeramente Deuteronomio 5:1 y vamos a ver el andar. ¿Sí? Dice Deuteronomio 5:33, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Si estamos viendo ahora lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, no es únicamente saber que debo de andar en el camino de Dios, sino es andar en todo el camino de Jehová vuestro Dios que nos ha mandado. Así que cada uno de nosotros, el Señor nos ha puesto, nos ha quitado de un camino, nos ha traído a su camino y ahora desea que andemos en todo el camino que Jehová, y estamos hablando en todo, no nomás en lo que a mí me parece, no nomás en lo que a mí me gusta, sino en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Dice, para que viváis, y dice, y os vaya bien, nuevamente para que vivamos. ¿Por qué? Porque ahora vivimos por el Espíritu Santo. Así que andemos para que viváis y nos vaya bien. Así que muchas de las veces pensamos, bueno, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué no nos va bien? Realmente es porque no dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, sea nuestro maestro. Dice, tengad largos días en la tierra que Jehová la tierra que habéis de poseer. Así que pensemos, nuestro Dios desea algo bueno para nosotros. Ha depositado su Santo Espíritu en nosotros. Estando nosotros huérfanos, Él viene, nos acerca, nos llama hijo de nuestro Dios y ahora desea que andemos en su camino y que guardemos sus mandamientos. El Salmo 119 nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Nuevamente andar en el Espíritu, ahora tenemos los que andan en la ley de Jehová. Yo espero que tú andes en su santa en su santa ley. ¿Por qué? Porque esos son los bienaventurados, dichosos, privilegiados, los perfectos de camino. Pero ¿cuáles son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. También dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice, mucho me regocijé por lo que he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Nuevamente aquí nos habla de que andan en la verdad. Yo espero en verdad que nuestras iglesias podamos andar en la verdad de nuestro Dios, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Andar en la verdad conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Dice, y ahora te ruego, Señora, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos
los unos a los otros. Nuevamente estamos viendo el grupo, que nos amemos los unos con los otros. ¿Cómo podrás amar a tus hermanos si te alejas del grupo? Eso es imposible. Tienes que amar a tus hermanos cuando estás en el grupo. Ese es el mandamiento de nuestro Dios, que nos amemos los unos a los otros, que veamos las necesidades que hay el uno con el otro. Si se separa del grupo, nunca vas a poder ver sus necesidades, ni ellos van a ver tus necesidades. El Espíritu desea que estemos todos unidos. Sigue diciendo el verso 5, dice, sino, ah, sino Él que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, que andemos según sus mandamientos. Y yo creo que uno de sus mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria sea nuestro Dios. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que desea entonces nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu que mora dentro de nosotros? Que andemos en amor. Así que este andar es un camino, es una forma de vida que ahora vivimos buscando la perfección por medio de su Santo Espíritu. Andar en el sendero es un lenguaje figurativo que denota una conducta en conformidad a un estilo de vida totalmente en santidad, viviendo para nuestro Dios. Y como dice Deuteronomio 5:33, andar en todo el camino de Jehová vuestro Dios, que os ha mandado. Y yo espero en esta mañana, en verdad, que andemos de acuerdo al camino de nuestro Dios. Dice la pregunta siguiente: ¿cómo es que Abraham, cómo es que el andar de Abraham es un ejemplo para cada uno de nosotros? ¿Qué ejemplo en verdad nos dejó Abraham? Y yo creo que es enseñanzas, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Qué nos enseñó Abraham a cada uno de nosotros? ¿Por qué se le llama el padre de la fe? Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando una persona camina de acuerdo al conocimiento de nuestro Dios, deja un legado a seguir para que sea el ejemplo de cada uno de nosotros. Dice Génesis 17:1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y le dice: anda delante de mí y ser perfecto. Nuevamente, ¿qué le dice? Anda delante de mí y ser perfecto. Ahora vamos a pensar en cada uno de nosotros, que el Señor ahora se ha aparecido a nosotros y también nos dice las mismas palabras: anda delante de mí y ser perfecto. Ahora vamos a dejar todo lo del mundo, porque para llegar a la perfección, para que el hombre de Dios llegue a la perfección, tiene que dejar todo a la obra de la carne. Cuando dejamos las obras de la carne, quiero que sepan que entonces el hombre está buscando la perfección, está buscando agradar a nuestro Dios. Y yo creo que si Abraham luchó y lo logró, yo creo que cada uno de nosotros, ahora que ha depositado nuestro Dios su Santo Espíritu dentro de nosotros y lo dejamos que Él guíe nuestra vida, vamos a ser perfectos ante la presencia de nuestro Dios. Y cuando hablo de perfección, no es porque nosotros la podamos obtener, sino que dejamos que su Santo Espíritu es el que obre dentro de nosotros. Con nuestras propias fuerzas no podemos llegar a esa perfección, pero por medio de su Santo Espíritu quiero que sepan que podemos alcanzarla. Ahora dice la otra pregunta: ¿qué calificativo le da Jesús al Espíritu Santo? Yo creo que lo vimos y lo podemos contemplar en el libro de Juan capítulo 16:13, porque dice, porque es importante, dice, y también hace otra pregunta: ¿por qué es importante su papel y por qué el don del Espíritu es importante para los creyentes? Yo creo que cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado dones y dice que es para la perfección de los santos. Nuevamente estando hablando en grupo, nuevamente no individualmente, sino que los dones que el Señor le ha dado a su iglesia es para perfección de los santos. Si queremos una iglesia perfecta, cada miembro tiene que poner su parte en sus dones para la perfección de los santos. Miren lo que dice Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad,
qué maravilla, dice, no los voy a dejar huérfanos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Si estamos viendo ahora la función del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Así que vamos a hacer un pequeño resumen en este momento. Andar en el Espíritu. Yo creo que es algo bien importante que debemos de meditar y pensar de andar en el Espíritu. Teniendo nuestro texto base que nos ayuda mucho, si vivimos por el Espíritu. Cada uno de nosotros hemos aprendido en esta mañana que debemos de vivir por el Espíritu, no por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu, que el Espíritu sea el que gobierne nuestra vida. ¿Por qué hombres de la Biblia salieron adelante? ¿Por qué? Porque vivieron por el Espíritu. También anduvieron también por el Espíritu. Así que en esta mañana yo deseo que si aún no has andado en el Espíritu, yo creo que es el momento de doblar nuestras rodillas, de platicar con nuestro Dios y empezar a vivir de acuerdo al Espíritu. Así que seamos ese varón perfecto que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Seamos la iglesia que nuestro Dios la está limpiando con su sangre. Así que deseo en esta rica mañana que el Señor te bendiga y recuerda, hay que luchar para andar en el Espíritu. Que el Señor te bendiga en esta rica mañana.